Qué privilegio poder cantar juntos estas verdades. Gracias, Iglesia, por cantar con nosotros. Gracias, equipo de alabanza, por dirigirnos en alabanza. Y ahora qué privilegio tener la oportunidad de abrir la Biblia, escuchar la palabra de Dios y meditar sobre ella. Entonces, pues, bienvenidos a todos y vamos a prestar atención a lo que dice la carta de Santiago en esta mañana. Seguimos en nuestro estudio de Santiago y estamos viendo las implicaciones prácticas de una fe verdadera en Cristo, una fe genuina que se centra en Cristo. Sabemos que los cristianos somos salvos por medio de la fe y perdonados, y es más, esta salvación debe producir fruto en nuestras vidas. Esta es la visión que estamos viendo en la carta de Santiago. Seguramente la mayoría de vosotros sabéis el lema de Videa, nuestra iglesia, es seguir a Jesús juntos en el día a día. Hemos pensado en este lema con mucha intencionalidad porque queremos colocar a Jesús en el centro. Jesús es el centro y está en el centro de todo lo que enseñamos y todo lo que creemos como iglesia. Y le seguimos porque hemos experimentado su amor incondicional, su gracia inmerecida, y por eso hemos confiado en Él como nuestro único Salvador. Pero no es nuestro Salvador solamente, sino también nuestro Señor, el Señor de nuestras vidas. Por eso le queremos seguir. Seguimos a Cristo porque Él es nuestro gran pastor. ¿Y de qué manera lo hacemos? Lo hacemos juntos. Es decir, que vamos creciendo y madurando en nuestra fe junto a otros pecadores que también han experimentado la gracia de Jesús. No es algo que solamente hagamos los domingos, sino cada día. Es decir, que cada momento de cada día. Ahora, ¿por qué digo todo esto? No tendría ningún sentido afirmar esta frase, decir que estamos de acuerdo, decir que es lo que estamos haciendo si no es verdad en nuestras vidas. Decir que seguimos a Jesús solo tiene sentido si lo estamos haciendo de verdad. No vale decirlo, pero luego vivir de otra manera, que va en contra del Evangelio. Porque, ¿qué pasa? Si hacemos eso, pues solo al final nos engañamos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, digo todo esto porque yo creo que está muy relacionado con el tema que Santiago va tratando a lo largo de su carta. Nos sirve para reflexionar sobre nuestras vidas, para preguntarnos si se puede observar una verdadera transformación en nuestras vidas gracias al poder del Evangelio. Entonces, sabemos que va a ser un proceso, requiere paciencia, pero también requiere obediencia de nuestra parte, a comenzar a andar en nuestra nueva identidad en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada? Sobre la lengua, ¿verdad? El poder de las palabras. Poder para crear, pero también poder para destruir. Poder para bendecir, pero también poder para maldecir. Y vimos y estuvimos hablando de cómo las personas cristianas, aunque no seamos salvos por nuestra manera de hablar, nuestra manera de hablar debe reflejar un amor genuino por Jesús y los demás. Y entonces, si la semana pasada fue una enseñanza de cómo hablar, pues hoy tenemos una enseñanza de cómo vivir, según la sabiduría de Dios, una sabiduría infinita y pura. Incluso para los que sean maestros, es como comenzó capítulo 3, hablando de los maestros, los que enseñan. Entonces, aparte de ser importante el mensaje que un maestro transmite con sus palabras, también es importante su estilo de vida, ¿verdad? No vale enseñar una enseñanza correcta y luego no vivir acorde. Entonces, la verdadera sabiduría divina no consiste solamente en decir las palabras correctas y afirmar el Evangelio con la lengua, sino también consiste en vivir conforme a la verdad del Evangelio que predicamos. Y es el tema principal de nuestro pasaje de hoy. Vamos a ver ese contraste entre la sabiduría de lo alto y la sabiduría del mundo. Es un contraste al final entre una falsa sabiduría y una verdadera sabiduría. Una sabiduría terrenal que conduce al caos y desorden,
o una sabiduría celestial que conduce a la paz, que afecta todo nuestro ser, nuestro comportamiento, nuestra conducta. Todo eso revela si estamos andando según la sabiduría de Dios, ¿vale? Entonces vamos a orar y luego pues intentar entrar en este tema, ¿vale? Dios, estamos muy agradecidos por esta oportunidad. Hemos experimentado en esta mañana pues una vez más tus misericordias, Señor. Tu gracia inmerecida, incluso el hecho de poder juntarnos y abrir ahora pues tu palabra que tiene poder para transformar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, que esta carta es una invitación a reflexionar sobre nuestras vidas y evaluarnos, pero no según nuestro estándar, sino tu estándar, Señor. Así que ayúdanos y guía este tiempo, que sea de mucha edificación y que sea para tu gloria. En tu nombre oramos. Amén. Pues me gustaría comenzar con nuestra realidad. El hecho de que seguimos viviendo en la era de la información, que eso comenzó a mediados del siglo XX, quizás con la revolución digital, donde hemos visto pues, la conversión de toda la tecnología del formato analógico al formato digital. Podemos estar agradecidos incluso por el invento de Internet, eventualmente pues, los teléfonos inteligentes. Es decir, que hemos pasado de tener que, por ejemplo, ir a una biblioteca para investigar y utilizar y buscar en una enciclopedia, por ejemplo, a tener acceso realmente ilimitado en nuestro propio bolsillo, ¿no? Con el móvil. Es decir, que estamos viviendo actualmente en una época de muchos avances tecnológicos, por lo cual yo creo que estamos de verdad viviendo en un momento histórico, porque yo creo que más que cualquier otra generación, pues tenemos más y más acceso a todo tipo de información. Podemos ver y investigar lo que nos dé la gana en cualquier lugar, en cualquier momento. Pero ojo, yo me atrevería a decir que incluso estamos sobreinformados. Estamos sobrecargados con tanta información que muchas veces ni sabemos qué hacer con toda esa información. Entonces sí, en un sentido hemos podido crecer en conocimiento, pero tenemos que preguntarnos si ese proceso, si ese conocimiento nos ha llevado a ser personas más sabias. ¿Qué hacemos con tanta información en cualquier momento? Pues sabemos que sí, el ser humano puede hacer incluso buenas cosas, pero también con esta información el ser humano puede hacer muchas malas cosas. Y el peligro de tener tanto conocimiento es volvernos orgullosos, creer que somos personas sabias. Pero no es tener mucho conocimiento lo que transforma el corazón humano. Entonces hay una gran diferencia entre tener conocimiento y el ser sabio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejamos de aprender? Pues no, yo creo que no es la solución, pero tenemos que preguntarnos cuál es nuestra fuente de conocimiento, ¿a dónde vamos buscando ser mejores personas? Pues como cristianos queremos ser informados por la palabra de Dios. Entonces, voy a hacer algo, bueno, quizás interesante, no quiero que sea una distracción, pero antes de leer el pasaje de Santiago de nuevo, me gustaría leer otro pasaje de la Biblia para ayudarnos a pensar en la sabiduría según la palabra de Dios, en 1 Corintios. Y es un pasaje un poco largo, ¿vale? No es para quitar lo que vamos a ver en Santiago, pero creo que nos puede ayudar. Entonces, si quieres acompañarme en 1 Corintios 1, vamos a leer versículos 8 al 31. Yo creo que al final aborda el tema bastante bien y bastante clara sobre la sabiduría de parte de Pablo, ¿vale? 1 Corintios 1, 18 al 31, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropecedero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Gloria a Dios. Se puede ir a casa ahora con esta palabra de parte de Pablo, pero quiero decir que por lo mucho que este mundo nos ofrece en cuanto a la información casi ilimitada, no es lo que realmente nos hace ser personas sabias. Porque para ser sabios tenemos que entender nuestra naturaleza humana desde una perspectiva espiritual. Entonces, aquí Pablo está hablando de la locura de Cristo. La locura de Cristo es donde realmente encontramos la verdadera sabiduría. Y Cristo es el mismo fundamento que Santiago tenía en mente cuando escribe esta carta. Y ahora sí, me gustaría volver a nuestro pasaje, Santiago 3, ¿vale? Y voy a volver a leer en versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago, ya hemos visto muchas veces que va lanzando preguntas que nos hacen reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Hay alguien sabio entre vosotros? ¿Te consideras sabio? Pues cuidado, que no seamos tan rápidos en levantar la mano, porque el problema de la autoevaluación es que normalmente nuestra evaluación de nosotros mismos es mucho mejor que realmente lo que somos. ¿Por qué? Porque tendemos a minimizar nuestros fracasos y a la vez pues elevar y engrandecer nuestros éxitos. Jesús enseñó lo mismo, esta realidad, ¿no? Cuando nos enseñó sobre el hecho de que nos fijamos mucho más en la paja del ojo de los demás, sin querer darnos cuenta de la viga que nosotros tenemos en nuestro propio ojo. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando Santiago lanza esta pregunta, porque la autoevaluación de uno mismo no es al final lo que determina si uno es verdaderamente sabio o no. Y me venía a la mente, pues, un ejemplo con los niños, ¿no? Si preguntas a un grupo de niños pequeños, ¿quién sabe no sé qué? Ni tienes que terminar la frase y ya tienes algunas manos levantadas, ¿verdad? En plan, yo sé, aunque no sé lo que me vas a preguntar, pues yo quiero responder y mostrar supuestamente, pues mi sabiduría, ¿no? Entonces, en lugar de autoevaluarnos según nuestro propio estándar, Santiago está diciendo que la palabra de Dios es lo que tiene que ser nuestro estándar. La medida de la sabiduría verdadera y bíblica no se trata de la cantidad del conocimiento que uno tiene. La verdadera sabiduría comienza con conocer a Cristo. Y esa sabiduría continúa con dejar que Él mismo nos vaya transformando. Entonces, si una persona no es sabia simplemente porque se cree sabia en su propia evaluación, ¿cómo podemos entonces entender la sabiduría? El problema de la sabiduría humana es que somos, al final de todo, pues personas muy limitadas, con perspectivas muy limitadas.
no solo eso, muchas veces somos ciegos a la realidad, ¿no? Esta semana he estado leyendo en Éxodo y vi un ejemplo muy claro de eso, de esa realidad. Cuando ya por fin el faraón había dejado el pueblo de Israel por fin salir de la esclavitud, pero de repente cambió su opinión y iba detrás de ellos persiguiéndoles una vez más. ¿Sabéis cómo respondió el pueblo de Israel a Moisés? Dijeron a Moisés en Éxodo 14, versículo 11, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Muy fuerte, porque ellos estaban definiendo la sabiduría en base a sus circunstancias y en base a su perspectiva limitada. Y es verdad, reconocieron un peligro real, pero ponían en duda el plan de Dios. Y es el mismo patrón que vemos a lo largo de la Biblia. Pero ¿qué nos puede decir la Biblia sobre la sabiduría? Pues es un tema muy profundo, pero simplemente para destacar un par de versículos, está arraigada siempre en el temor del Señor. Vemos eso en Proverbios 1:7, por ejemplo, que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Más adelante, en Proverbios 9:10, dice casi lo mismo. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Tenemos que ver que, en primer lugar, no somos personas sabias en nuestra propia naturaleza. Pero sí, gracias a Dios, podemos ser personas sabias según su plan para nuestras vidas. Dice, muestra tu sabiduría. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí vemos, de parte de Santiago, como es un paso más que solamente decirlo y afirmarlo con nuestras palabras, ¿no? Y sabemos, y tenemos que tener cuidado, que la buena conducta no es lo que hace que una persona sea sabia, sino es el fruto de una persona que es realmente sabia. El que es verdaderamente sabio lo mostrará en su vida por su buena conducta. Y es el ánimo de parte de Santiago. Por nuestra buena conducta podemos mostrar ser personas sabias gracias a la obra de Cristo, no siendo personas arrogantes, sino siendo mansos y humildes, confiando en el Evangelio y dejando que el Evangelio nos transforme. Y aquí es interesante porque la mansedumbre no es lo mismo que ser tímido o cobarde o pasivo. No, la mansedumbre es algo curioso porque se trata más bien de confiar en Dios y por tanto estar libre de tener que destacar. Entonces, podemos recordar que Santiago ya viene hablándonos de la importancia de la lengua, de las cosas que decimos, y obviamente nuestra manera de hablar es importante. Pero aquí Santiago va un paso más allá, porque por lo mucho que podamos decir, nuestras acciones también revelan quiénes somos verdaderamente. Es decir, que podemos afirmar la buena doctrina, pero si no dejamos que esa buena doctrina transforme nuestra manera de vivir, realmente no hemos llegado a entender el verdadero Evangelio. Nuestro estilo de vida revela nuestro verdadero corazón. Todo esto se trata de una vida centrada en Cristo. Entonces, si eres sabio, si entiendes los caminos de Dios, si sigues a Cristo, pues demuéstralo con tu vida. Es lo que está diciendo Santiago. Entonces tenemos que preguntarnos, querido cristiano, ¿tu vida está marcada por la sabiduría celestial? Pues vamos a ver dos tipos de sabiduría que Santiago desarrolla aquí, la falsa sabiduría y la verdadera sabiduría, ¿vale? Versículos 14 al 16 dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mentáis contra la verdad,
porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. Otra vez, una cosa es pensar y creer que uno es sabio y otra cosa es realmente ser sabio. Entonces, si te consideras sabio y a la vez tienes celos amargos y contención en tu corazón, como dice Santiago, pues está diciendo, pues fíjate, no te puedes engañar. No os engañéis a vosotros mismos, intentando mostrar lo muy sabio que sois. Porque este tipo de sabiduría no es la sabiduría verdadera, sino es una falsa sabiduría. En vez de buscar la verdad, afirmar la verdad, estar unidos en la verdad, ¿qué es lo que hace la falsa sabiduría? Pues busca agradar y justificar nuestros propios deseos egoístas. Y esta sabiduría no es la verdadera, que desciende de lo alto, sino es una sabiduría, como Santiago dice, pues terrenal, animal o natural, diabólica. Es decir, que es una sabiduría que queda corto, no es una perspectiva completa, no es una sabiduría espiritual, va en contra de la verdad, por eso es diabólica. ¿Y cuál es el fruto de este tipo de sabiduría? El conflicto. ¿Qué es lo que dice el versículo 16? Porque donde hay celos y contención, hay perturbación y toda obra perversa. En la Biblia de las Américas dice, ahí hay confusión y toda cosa mala. Es decir, que cuando hay celos y ambición personal, al final el resultado es muchas veces el desorden y caos. Porque la contención o la ambición personal al final trae división. Y es por eso que Pablo dice en 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Eso es un paso de ser humillados por el poder del Evangelio, pero a la vez, cuando somos humillados por el Evangelio, podemos recibir al final pues la verdadera sabiduría. Es la única manera de luchar contra este conflicto y desorden. Es con la sabiduría verdadera, la sabiduría de lo alto. Y dice así en versículo 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué palabras más frescas que traen vida en contraste con el otro tipo de sabiduría. Entonces aquí Santiago destaca algunas características de la sabiduría verdadera. ¿Cómo es? Es una sabiduría pura, que no está manchada por el pecado. Es una sabiduría que trae paz a nuestras vidas, paz con Dios y luego paz con los demás. Es una sabiduría llena de amor, de bondad, llena de misericordia, de buenos frutos. Todo esto nos pinta el opuesto de la sabiduría humana, que se centra en nosotros mismos. Y al final, yo creo que el fruto de la sabiduría de lo alto, ¿qué es? Es la semejanza a Cristo. El fruto de esta sabiduría es paz, humildad, amor. Sabemos que Dios quiere darnos sabiduría, según Santiago 1:5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero, ¿cómo es esta sabiduría que Dios nos quiere dar? Es una sabiduría que al final nos liga a Él. Es una sabiduría que nos hace depender de Él y cada vez más. Citando J.I. Packer en su libro Hacia el conocimiento de Dios, él dice, ¿qué es esta sabiduría que Dios nos da? No consiste en compartir todo su conocimiento, sino en una disposición a confesar que Él es sabio y en aferrarnos a Él
a la luz de su palabra en las buenas y en las malas. Así pues, el efecto del don de la sabiduría es el de hacernos más humildes, más gozosos, más prontos a percibir su voluntad, más resueltos en su cumplimiento y menos agobiados, no menos sensitivos, sino menos perplejos, que estamos ante las cosas oscuras y dolorosas de las que en la vida en este mundo está llena. Yo creo que al final lo que J.I. Packer está reconociendo es que fuimos creados por Dios y para Dios, para depender de Él y gozarnos en Él para siempre. Entonces, es imposible ser personas sabias sin conocer a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra sociedad nos enseña la importancia de conocernos a nosotros mismos. Y hasta cierto punto estamos de acuerdo, ¿verdad? Tenemos que conocernos y reconocer nuestra necesidad de ayuda. Pero la Biblia va un paso más allá. La Biblia nos invita a ver que a pesar de haber sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, todos también le hemos dado la espalda. Por nuestra naturaleza humana y por elección propia somos pecadores. Y el pecado corrompe absolutamente todo. Entonces, esto significa si intentamos conocernos a nosotros mismos sin reconocer esta realidad de que somos pecadores, entonces no hemos llegado a conocernos realmente. Y hay belleza en conocer a Dios, porque conocer a Dios es distinto a conocer cualquier otra cosa. Estamos hablando de conocer al que es santo sin defecto, el que sostiene todo en su infinito poder, según su perfecta voluntad. Todo lo que hace Dios lo hace en la perfección de su sabiduría, por lo cual podemos confiar plenamente en Él, a pesar de, incluso en medio de las situaciones difíciles. ¿Cómo concluye Santiago aquí en versículo 18? Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Sabemos que todos deseamos paz, pero aquí Santiago nos ayuda a ver que esta es una confianza activa en Cristo, no solamente una confianza pasiva. Es decir, que podemos sembrar la paz porque ya hemos recibido la paz. Estamos en paz con Dios gracias a la obra de Cristo. Entonces está hablando de la transformación cristiana, que tiene que ver tanto con la salvación como con nuestra santificación. Un corazón nuevo y renovado que poco a poco va transformando nuestra mente y va transformando nuestras vidas, marcadas por el poder del Evangelio. Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para ir concluyendo y aplicando estas verdades a nuestras vidas, al final de todo es una oportunidad para reflexionar y evaluar nuestras propias vidas, pero no según la sabiduría de este mundo, sino según la sabiduría de Cristo, con la palabra de Dios abierta. Entonces, quizás la mayoría de nosotros somos cristianos, nos identificamos como seguidores de Jesús. Entonces, aquí Santiago nos anima y nos exhorta para que mostremos esta realidad, en primer lugar con nuestras palabras, pero también con nuestro estilo de vida. No es un momento para relajarnos al ser cristianos y saber que hemos recibido la salvación. No, es momento para seguir luchando y creciendo, dejando que el Evangelio nos vaya moldeando y cambiando. Quizás no eres cristiano. Entonces, esto también es una invitación para que veas tu necesidad, en primer lugar, de un nuevo corazón. De ver que podemos aprender muchas cosas, incluso cambiar nuestros hábitos, pero solo en Cristo podemos experimentar la vida. Estamos muertos espiritualmente en nuestros pecados, pero Cristo murió en nuestro lugar para darnos vida eterna.
La verdadera sabiduría se centra en la locura de Cristo, como hemos empezado leyendo de parte de Pablo. ¿Cómo puedes empezar a vivir según la sabiduría de Dios? Quizás llevas tiempo como cristiano, incluso quizás estás avergonzado porque la realidad, los hechos de tu vida no cuadran con tu profesión de fe. Pero ¿sabes qué? La cruz tiene poder para cubrir ese fracaso. Es momento de no retirarnos, sino seguir confiando en el poder del Evangelio, dejando que este poder te transforme. ¿Cómo? Pues recordando sus verdades y aplicando esas verdades a nuestras vidas. Y para acabar con todo, voy a citar Richard Baxter, un teólogo y pastor puritano que también fue conocido como escritor de himnos. Y pues intentando resumir el camino de la sabiduría, escribió lo siguiente: Oh santos, que ahí abajo os afanáis a adorar a vuestro Rey Celestial, y al seguir adelante algún himno de gozo cantad. Recibid lo que Él os da, y alabad por el bien y por el mal, al que vive por siempre. Amén. Vamos a orar. Pues Dios, te pedimos que a través del poder de tu palabra, Señor, que actúes en nuestras vidas para reflexionar y ser honestos con nuestra realidad, Señor, que en este mundo pues nos ofrece un montón de información y conocimiento, Señor, pero al final nada de eso puede cambiar nuestro corazón. Entonces sí, puede haber pues signos de sabiduría humana, Señor, con muchos logros debido a ese conocimiento, Señor, pero ayúdanos, queremos en esta mañana, Señor, centrarnos en la sabiduría que desciende de lo alto, Señor, que viene de ti. Así que estamos agradecidos que no nos hayas dejado aquí en la oscuridad de este mundo para intentar pues averiguar la verdad. No, tú lo has revelado a nosotros a través de tu palabra y a través de Cristo. Entonces estamos agradecidos, Señor. Te damos a ti pues la honra y la gloria y oramos en el nombre de Cristo. Amén.